Hace 8 días los que estuvimos aquí, hacía harto frío. Por eso muchos no vinieron, pero dijeron, no vamos. Pero ya el clima ya está mejorcito, ya está mejor. Así que gracias a Dios también el aire no está tan alocado como hace 8 días. Gracias a Dios que tenemos un clima tranquilito hoy. Quiero invitarles a que vayamos al libro de los Hechos. En su capítulo 4, Hechos 4, versículo 12. Hechos 4, versículo 12. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. Voy a darle lectura una vez yo, una a ustedes, y lo leemos después todos juntos. ¿Les parece? Dice así la palabra de nuestro Dios. Hechos 4, 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Ustedes, mis hermanos? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Todos juntos. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si Cristo no es el único Salvador, entonces no tenemos Salvador absoluto. No hay Salvador para nosotros. Si Cristo no es el único Salvador, mis hermanos, estaríamos todos perdidos. Pero hoy en día vivimos en un pluralismo religioso. ¿Qué es el pluralismo religioso? Es el que sostiene que distintas creencias pueden conducirnos a la misma salvación. No sé si ustedes han visto esos documentales. A mí me encanta ver esos documentales de experiencias de muerte. Y uno de esos, hay gente que se dedica a estar en los hospitales y cuando la gente que revive o regresa, les hacen entrevistas y cuál fue tu experiencia, qué viste. Y es interesante, mis hermanos, que depende de la cultura, es lo que cada uno ve en el más allá. Por ejemplo, si es alguien con una cultura cristiana y si fue alguien que no vivía de acuerdo a los estándares establecidos por Dios y su palabra, pues dicen, pues cuando yo morí, me vi que iba cayendo en un túnel y de repente habían llamas de fuego y etcétera, etcétera, y de repente fui rescatado. No sé si han escuchado ese tipo de experiencias de gente que regresa o que gente que tiene experiencias de muerte. Pero si entrevistan a un budista, también tienen sus experiencias. Y ellos dicen, cuando yo estaba muriendo, de repente me encontraba en medio de ese gran río que ellos tienen en sus religiones, y lo estaba cruzando ya para pasar al otro lado, pero de repente algo me jaló y entonces yo regresé otra vez a la vida. Cada quien en sus experiencias, porque no son más que experiencias, y nuestras experiencias no son la verdad, son experiencias, y hay una manera de entender esas experiencias, para no dejarlo aquí en duda. Algunos dicen que todo ese tipo de experiencias, por eso no es bueno basar nuestra fe y nuestra vida cristiana en experiencias, sino en la palabra de Dios. Porque alguien puede decir, no, pues yo soy budista, yo creo en Buda, y mira, yo también ya morí, y cuando morí yo vi estas cosas, no como ustedes los cristianos dicen. Bueno, o sea, fue tu experiencia. Pero se cree que en el cerebro, una parte del cerebro, la última que se muere, es donde tenemos todos nuestros recuerdos, nuestras convicciones, y es el último lugar donde tenemos las últimas experiencias de vida o muerte, y es ahí donde muchos de esas personas dicen, es que yo fui al cielo, bueno, está bien, pues tu experiencia, está bien, bonita experiencia, pero ¿qué dice la Biblia?
¿Qué dice la Biblia? Hoy vivimos, mis hermanos, en un pluralismo religioso que sostiene que distintas creencias pueden conducir a la misma salvación, es decir, a la vida eterna. A la vida eterna. Si eres cristiano, pues sé un buen cristiano. Si eres budista, pues sé un buen budista. Si eres maometano, pues sé un buen maometano. Si eres judío, pues sé un buen judío y alcanzarás la vida eterna. Pero el texto que acabamos de leer, mis hermanos, si se dan cuenta, de hecho, es un poco negativo. Porque dice, en ningún otro. Es una afirmación negativa. En ningún otro. En ningún otro hay salvación. Y tú y yo sabemos de quién está hablando el apóstol Pedro, de nuestro Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Estas palabras, mis hermanos, Pedro las pronunció. De hecho, fue su primer sermón de Pedro. Haríamos bien los que predicamos revisar los primeros sermones cristianos, y el primero lo dio Pedro, y cómo él estructuró su sermón, donde todo el tiempo era Cristo, 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 Cristo. ¿Recuerdas cuando Pedro y Juan iban subiendo al templo y de repente había un cojo ahí en la entrada del templo que decía, denme una limosna? ¿Y qué le responde Pedro y Juan? ¿Cuántos nos identificamos con Pedro y Juan? No tengo oro, no tengo. Pero tenemos algo más importante. Sí, pero lo que tengo te doy. Tengo el poder del nombre de Jesús. Y sanó aquel cojo. Amén. Las autoridades judías se enojaron, los llamaron a que dijeran qué es lo que había pasado. Y es aquí donde Pedro pronuncia ese primer sermón y termina con esta frase: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Notemos que Pedro no dice Cristo es el mejor camino, o sea, hay otros, pero Cristo es el mejor. No dice que Cristo es el mejor, dice es el único, no hay otro. No dice tampoco Pedro, Cristo es un camino válido entre muchos. No, dice, este es el único, no hay otro, no hay otro. No hay otro camino, no hay otro nombre en quien podamos tener salvación. Es exclusividad, solo en Jesús, solo en Jesús. Y es que, mis hermanos, veamos en nuestro texto, vamos a ver en nuestro texto algunas cosas importantes. Veamos en primer lugar, mis hermanos, para poder entender la frase que el apóstol Pedro está pronunciando aquí, veamos un problema en la raza humana. El hombre tiene un gran problema, mis hermanos, y es que el hombre pecó. Dios creó al hombre perfecto, dice Eclesiastés. Dios lo hizo todo perfecto a su tiempo, pero el hombre buscó sus propias perversiones. Dios creó todo perfecto, pero buscamos nuestras perversiones. El hombre pecó. Y ya que el hombre pecó, mis hermanos, se requiere de un hombre para que pague por el pecado. Si yo le debo a alguien, ¿quién debe pagar? Pues yo. ¿No debe pagar mi mamá? No, pues mi mamá. Si tú eres el que me debes. Si el hombre pecó, ¿quién debe pagar por su pecado? El hombre. El hombre debe pagar por su pecado. Porque la justicia exige, mis hermanos, que el que ofende es el que debe responder. La naturaleza que pecó es la que debe pagar. Si el hombre pecó, el hombre debe pagar por su pecado. Pero surge un problema, un gran problema, insuperable. Y es que, mis hermanos, para que yo pueda pagar una deuda que debo, pues tendría que tener yo ese dinero para pagarla. Pero si no lo tengo, ¿cómo puedo pagar mi deuda? Mis hermanos, el pago por un pecado, ningún ser humano tiene la capacidad para pagar por un pecado que ha cometido.
Así que surge el gran problema. Si es el hombre quien debe pagar por el pecado del hombre, ¿qué hombre puede pagar por su pecado? Todos los hombres nacen en pecado. Todos nacemos en pecado. Nacemos bajo el dominio del pecado. Todos, mis hermanos. No existe un ser humano moralmente puro. No existe. No existe. Así que veamos el gran problema que tiene el hombre. Ok, el hombre pecó. Se exige que él pague por su culpa. Pero para que pague por su culpa, se requiere que este que vaya a pagar, pues no tenga culpa. Pero todos tienen culpa. Se necesita un hombre que sea capaz de perdonar el pecado del hombre. ¿Pero acaso lo habrá? ¿Habrá un hombre que pueda pagar por el pecado del hombre? A ver, pensemos por ejemplo, mis hermanos, estoy viendo a alguien a quien Dios llamó justo. Dice que cuando Dios volvió a ver la tierra, vio a un hombre y dijo, ya encontré a un hombre justo, llamado Noé. ¿Acaso Noé podrá salvarnos de nuestro pecado? ¿Acaso Noé, el hombre llamado justo por Dios, allá en Génesis capítulo 5, 6, ¿acaso Noé podrá salvarnos? ¿Podrá ser el representante de la humanidad y decir, yo voy a pagar por el pecado de la humanidad? Y es que aunque Dios le llamó justo, mis hermanos, recordemos que después de que salió del arca, ¿qué hizo el justo Noé? Se emborrachó. Y a causa de esa borrachera, maldijo a sus hijos. Entonces, Noé sí tiene pecado. No nos puede salvar Noé. Pero veo a alguien más, mis hermanos. Hay alguien más. Otro a quien Dios llamó amigo. ¿Alguien sabe quién fue? Y es el padre de la fe. Abraham. Quizás Abraham nos puede salvar de nuestro pecado. Abraham quisiera ser nuestro representante y pagar por nuestros pecados, porque tú eres el padre de la fe, el amigo de Dios. Pero, ¿qué creen, mis hermanos? Que Abraham, cuando llegó a Egipto, tuvo miedo de que Faraón supiera que Sara era su esposa. ¿Y cómo creen que se la presentó a Faraón? Como su hermana. Dijo, ella es mi hermana. Y es que también le convenía. Le dijo, no, si le digo que es mi hermana, pues oye, me va a tratar bien Faraón. Y el Faraón dijo, oye, puede ser el cuñado pues lo voy a tratar bien. Y le dio dones, regalos. Y de repente Faraón, en un sueño, Dios le reveló y le dijo, no te atrevas a tocar a Sara porque es esposa de Abraham. Así que Abraham mintió. Y si seguimos analizando la vida de Abraham, hizo varias cosillas por ahí que... Entonces Abraham, el padre de la fe, el a quien Dios llamó mi amigo, tampoco puede salvarnos. No puede salvarnos. No puede ser quien pague por la deuda de nuestro pecado. Pero, ¿y qué tal David? David, el hombre conforme al corazón de Dios, mis hermanos. Fíjense, el hombre conforme al corazón de Dios, él quizás sí nos puede salvar. Así que David, por favor, tú represéntanos, tú paga nuestra deuda, paga por nuestro pecado. Pero ¿qué creen, mis hermanos? Que también David, el hombre conforme al corazón de Dios, en una ocasión que dijo, pues no quiero ir a la guerra. La ley determinaba que el rey tenía que ir a la guerra. Pero David dijo, pues yo soy el rey, no quiero ir, ¿cuál es el problema? ¿Y quién me dice lo contrario? Y no fue. Y estaba ahí por su balcón mirando y de repente miró a la mujer de su prójimo y la codició y cometió adulterio. Y ese adulterio lo llevó a mentir, a matar, un montón de desastre que hizo el hombre conforme al corazón de Dios. ¿David podrá salvarnos? ¿David podrá ser un mediador? ¿Podrá ser el santo de nuestra devoción? Para decirle, David, por favor, nos encomendamos a ti. David tampoco puede salvarnos. No puede salvarnos David. ¿Le seguimos? ¿Qué te parece si vamos al Nuevo Testamento? Pedro, mis hermanos, de quien
quien dio el primer sermón. Quizás Pedro podrá salvarnos. Ay, Pedrito, atrabancado, acelerado, le cortó la oreja a un soldado cuando Jesús le dijo, guarda la espada, Simón. Y en otra ocasión, Pedro era hipócrita porque con unos actuaba de alguna manera. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pablo tiene que llamar la atención? Cuando estaba con los gentiles, era como los gentiles. Pero cuando estaba con los judíos, era como los judíos. Y Pablo le dice, eres hipócrita, Pedro. Así que Pedro tampoco puede salvarnos. No puede salvarnos Pedro. ¿Y qué tal Pablo? Pablo exhortó a Pedro. ¿Pablo podrá salvarnos, mis hermanos? Quien nos dejó la mayoría de cartas en la Biblia. Pablo. ¿Lo podemos hacer nuestro santo de devoción? ¿Encomendarnos a San Pablo? Decir, Pablo puede pagar por mi deuda. Y es que recordemos que antes de que Pablo se convirtiera, fue un asesino, mataba. Así que tampoco Pablo puede salvarnos. ¿Viene el gran problema del hombre? No hay un hombre, hermanos, un hombre que nos pueda salvar, no lo hay. ¿Habrá aquí alguno hoy que diga, yo hermano, yo quiero ser el representante de la humanidad y pagar por el pecado del mundo? ¿Alguien aquí que diga yo? No hay. ¿Ven el gran problema del hombre? El hombre pecó, debe ser un hombre quien pague. Debe ser un hombre quien pague por el pecado del hombre. Pero este hombre debe ser sin pecado, no tener culpa, porque de lo contrario va a morir por la culpa que él tiene, pero debe morir por la culpa de los demás. Nadie cumplía con este requisito. No hay. Más tarde el apóstol Pablo va a decir, no hay justo ni aún uno, no lo hay. Es una frase de derrota, hermanos. No hay justo ni aún uno, no lo hay. En otras palabras, si nos quedamos aquí, estamos perdidos. No hay manera de pagar por nuestro pecado, no hay manera. Todos hemos pecado, estamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Estamos condenados. Pero veamos como número 2, hemos visto el problema, veamos la gravedad de este problema. El problema número 1, ahora la gravedad del problema. Hermanos, el pecado fue contra un Dios eterno. Hemos pecado contra un Dios eterno. Por tanto, se requiere un pago eterno. El pecado no se mide por la acción, sino por la dignidad del que se ofendió. Hermanos, es igual con todo este ruido que se oye en las redes. Es igual un delito que un hombre cometa con una mujer mayor a un hombre cometa con una mujer menor. ¿Es igual el delito? No. Depende de a quién se le hace la ofensa. De igual manera, mis hermanos, el pecado fue contra un Dios eterno. Así que el castigo tiene que ser un castigo eterno. En otras palabras, mis hermanos, quien fuera a pagar por el pecado del hombre, tiene que ser alguien sin pecado y que sea infinito, que sea eterno para pagar por el pecado que el hombre cometió contra un Dios eterno. Supongamos que Noé no pecó. Aunque digan, ok, Noé nunca pecó, pero Noé es eterno. Entonces tampoco puede pagar por nuestro pecado, porque hemos pecado contra un Dios eterno y un pecado merece castigo eterno, y ya que Noé no es eterno, no puede pagar por nuestra eternidad. Supongamos que David nunca pecó, tampoco puede pagar por nuestro pecado, porque no es eterno. Él es finito, comenzó a existir y murió. Noé también comenzó a existir y murió, y todos existimos. Pero Dios Él es el único eterno. Entonces, mis hermanos, ¿ven la gravedad del problema? Estamos perdidos.
perdidos. No podemos pagar por nuestro pecado. No existe criatura que reúna estas características. Que sea verdaderamente hombre, que posea una naturaleza eterna y además que sea sin pecado. Que sea hombre, sin pecado y eterno. ¿Quién puede cumplir con estos requisitos? Nadie. Nadie, mis hermanos. Y estaríamos perdidos si es que Dios no tenía ya un plan trazado. Aquí, mis hermanos, es donde entra la gloria y el resplandor del Evangelio. Porque recuerdan cuando los discípulos le dijeron al Señor, si así es el caso, entonces nadie podrá salvarse. Y Jesús les dijo, tienen toda la razón. Eso para el hombre es imposible. Mi hermano, ¿qué podemos hacer tú y yo para ser salvos? Hasta aquí, hasta lo que hemos visto. ¿Qué podemos hacer tú y yo para ser salvos? Nada. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Estamos perdidos. A no ser porque Dios tenía un plan y dijo, ok, se requiere de un hombre para pagar por el pecado del hombre. Y este hombre tiene que ser sin pecado, y este hombre tiene que ser eterno. Entonces se requiere de un hombre que sea hombre y que sea Dios, y que sea sin pecado y que sea eterno. ¿Quién reúne solamente estas características? Jesucristo. Es el único que puede cumplir con estas características. Jesucristo es el Dios hombre. Jesucristo es el Dios hombre, verdadero Dios eterno y verdadero hombre sin pecado. Y por tanto, solo Él puede pagar por nuestro pecado, nadie más. Por eso Pedro dijo, no es capricho nuestro, no es porque queremos nosotros aferrarnos y decir porque no, es que no hay otra alternativa, no hay otro camino. No hay un hombre que reúne estas características, no las hay. Solamente Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre, puede pagar por el pecado que merece castigo eterno. Solo Jesús puede pagarlo, solo Jesús. Solo Él cumple estas condiciones. Como hombre, Jesús puede representar a los hombres. Como hombre, vino a representarnos a todos. Como Dios, su sacrificio tiene valor infinito, porque murió y al mismo tiempo era Dios. Él es hombre y Él es Dios, así que muere en la cruz. Pero como Él es infinito, su sacrificio tiene un valor infinito, eterno, y sin pecado muere por culpa no propia, sino por la nuestra. Nos sustituye, toma nuestro lugar. Solo Él cumple estas condiciones y por eso Pedro afirma, no hay otro nombre. No hay otro nombre, mis hermanos. No es intolerancia religiosa. Eres un intolerante religioso. ¿Cómo? Y los budistas y los maometanos y los judíos. No es intolerancia religiosa. Es una necesidad lógica. No hay otro. No es intolerancia, es la verdad, ya que solo Cristo nuestro Señor cumple estos requisitos. El apóstol Pedro dice, porque no hay otro nombre. La palabra nombre, mis hermanos, para los judíos, representa naturaleza, autoridad, identidad, obra. Entonces podemos decir, porque no hay otra autoridad dada a los hombres en quien podamos ser salvos. Solo Jesús tiene esa autoridad para salvarnos. No hay quien tenga la identidad para salvarnos, solo Jesús. Y no hay quien haya hecho una obra tan perfecta como la hizo nuestro Señor para salvarnos. Nadie puede salvarnos, solo Jesús. No hay otra persona en toda la historia, mis hermanos, que sea simultáneamente Dios eterno y hombre sin pecado.
Cuando el Hijo de Dios eterno, el Verbo, se encarnó, tomó naturaleza humana, se hizo uno como nosotros. Y ¿sabes? Asumió esa condición, ¿sabes por cuánto tiempo? ¿Sabes por cuánto tiempo asumió el Hijo de Dios, asumió esa naturaleza humana? Por la eternidad. ¿Sabías que el Hijo de Dios por la eternidad va a ser hombre? Como tú y como yo. Nunca va a dejar de ser hombre. Asumió esa naturaleza por la eternidad, por nosotros, para eternamente ser nuestro representante. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo es verdadero hombre y Él es verdadero Dios. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres, porque Él es hombre y Él es Dios. Dice el apóstol Pablo, ¡qué gran misterio! ¡Qué gran misterio! ¿Alguien lo puede comprender? ¿Alguien lo puede comprender, mis hermanos? Es un misterio revelado, se nos fue revelado, pero es un gran misterio. ¡Qué gran misterio! El Hijo de Dios tomó naturaleza humana como tú, como yo, por la eternidad. Y aunque murió, resucitó, lo resucitó con un cuerpo glorificado por la eternidad. Y Él está hoy sentado a la diestra del Padre, siendo Dios y hombre. Él es Dios y hombre. Y por eso podemos acercarnos a Él, porque Él es hombre. Y por eso Él puede perdonarnos, porque Él es Dios. Miren, hermanos, cómo nuestro Dios trazó un plan perfecto para salvarnos. Lo que para el hombre era imposible, para Dios fue posible. Mi hermano, la pregunta no ¿es Cristo una opción válida? ¿Es Cristo un camino entre muchos? ¿Es Cristo una opción de salvarnos? No, la pregunta no es esa. La pregunta es, mi hermano, ¿reconocerás al único Salvador, Jesucristo, que puede realmente salvar? Porque fuera de Él, mi hermano, no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Mi hermano, ¿estás depositando toda tu confianza con respecto a tu salvación eterna? ¿Estás depositando toda tu confianza en Cristo? ¿O aún la sigues depositando en alguien más? ¿O en ti? Sí, ya me voy a portar bien para ser salvo. Te voy a ganar mi salvación. ¿Estás depositando toda tu confianza en aquel que solamente puede salvarte? ¿O sigues confiando en ti y en tus buenas obras? Porque, mi hermano, si sigues confiando en ti y en tus buenas obras, déjame decirte que tú y yo no nos podemos salvar. No nos podemos salvar. Eso es algo imposible para nosotros. Estamos condenados. Pero hay alguien que sí puede salvarnos, y si depositamos toda nuestra confianza en ese Señor, deposito toda mi confianza en ti y descanso completamente en tu obra, en tu sacrificio, sabiendo que tú pagaste por mi redención. Soy tuyo, Señor, te pertenezco, sálvame. Entonces, en ese momento, mis hermanos, la salvación viene a nuestras vidas. ¿Reconocerás al único Salvador, Jesucristo, que puede realmente salvarte? ¿O seguirás intentando por otros caminos que te llevarán a la condenación? Gira tu cabeza, mi hermano. Vamos a Dios en oración.